Bienvenidos al podcast Alquimia Lexical. Y hoy tenemos un episodio un poco diferente, un poco especial. Y os cuento por qué. Es especial porque vamos a tener una entrevista. De hecho, va a ser la primera entrevista de la temporada, pero no va a ser la única. Y también, porque me tenéis solo a mí entrevistando a esta persona. Y también porque va a ser un episodio, como podéis, si estáis viendo el vídeo me vais a ver la cara, es un episodio que va a estar grabado también en vídeo y que compartiremos no solo como podcast audio en nuestras plataformas, sino también vídeo en YouTube. Entonces, hoy en este episodio vamos a charlar con Lidia Luna. Lidia Luna se describe como una psicóloga de vocación y escuchadora y contadora de historias de vocación. Es la fundadora de Narrativas y otras lunas, que es un lugar donde la escritura es la guía para conocerse más y cuidarse mejor, a través de talleres de escritura y acompañamiento, entre otras cosas. De hecho, te invito a que vayas al sitio web narrativasyOtrasLunas.com y te des una vueltita por ahí para que veas todas las cositas que ofrece. Entonces, antes de dar paso a la entrevista, te voy a dar un poquito de contexto. Yo encontré a Lidia Luna allá por el año 2020 y estaba buscando en internet cositas sobre el arquetipo de la mujer salvaje, ¿vale? Es un arquetipo del que yo me enamoré varios años antes al leer el libro de Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Entonces, una de las primeras entradas de Google me decía escribir a la mujer salvaje. Y yo eso ya combinaba todo lo que me interesa, es escribir y la mujer salvaje. Entonces, me llamó la atención, cliqué y aparecí, en la página de Narrativas y otras lunas. Este encuentro coincidió con el comienzo de mi formación como poesioterapeuta. Y entonces entiendo esto como una sincronicidad y una buena señal, y por eso me hace tanta ilusión tenerla aquí en el podcast hoy. En la entrevista con Lidia, te cuento un poquito. Vamos a hablar, por supuesto, de la mujer salvaje, pero también de otras cosas. Vamos a hablar de cómo nos transforma la escritura, o cómo nos puede transformar la escritura, cómo funciona, el papel de compartir lo escrito en comunidad, cómo integrar lo vivido una vez que lo hemos identificado a través de la escritura. Hablamos del poder de las historias, tanto escritas como orales, y de otras cosas más. Así que quédate a escuchar nuestra charleta y conecta con Lidia en su página web, que vamos a compartir en la descripción, página web o en Instagram si quieres, y también conecta con nosotras, claro que sí, ¿por qué no? Con Julia y conmigo en nuestra página web o en Instagram también. Y empezamos. Pues claro, yo lo primero que me gustaría saber es que nos contaras un poquito, porque sé que eres psicóloga y yo te conozco por Narrativas y otras lunas. Y claro, yo me gustaría saber cómo empezó, cómo pasaste de imagino ser psicóloga normal y corriente a empezar tu proyecto de autoempleo con Narrativas y otras lunas. Pues mira, hace ya 10 años de eso, justamente ahora, que empecé a darle vueltas bueno, siempre había querido trabajar por mi cuenta, entonces trabajé muchos años en asociaciones, en recursos públicos de salud mental y bueno, nada, llegó un momento en el que necesitaba como hacer una parada y eso, empezar a ordenar mis saberes, integrarlos y poder acompañar a otras personas desde un lugar bueno, en el que yo sintiera que tenía también como más libertad, ¿no? Y fue un poco así, pensando cómo podía unir lo que más me gustaba, que era escribir y contar historias, con lo que había hecho hasta ese momento, que era pues la psicología, ¿no? Que yo siempre, eso, las historias siempre estaban en mi cabeza, escribía, ¿no? Pero como que no le había dado tanto espacio hasta que me planteé integrarlo todo y así nació el proyecto.
Y llevas ya varios años. Cuéntame un poco cómo ha sido la... ¿Ha habido una evolución, un cambio? ¿Ha cambiado un poco la manera en que haces las cosas o el tipo de servicios que ofreces? Sí, porque cuando empecé necesitaba un descanso profundo de la psicología, entonces intenté dejarla de lado, aunque siempre ha estado ahí presente y me centré más en la escritura creativa, en potenciar la imaginación, la memoria, todos esos recursos que tenemos de forma muy natural las personas para contar historias, Sí, pero después con el paso del tiempo, pues, no, como que me ha ido llevando otra vez el camino a la psicología, sí. bueno, pues la escritura como recurso para conocernos mejor y cuidarnos más. Y es claro, y por eso estás aquí. Es la escritura. Y cuéntame, en tu experiencia y a partir de tu conocimiento, ¿cómo funciona o por qué funciona la escritura? Para conocernos mejor y también para curarnos un poco, ordenar nuestra cabeza. Justo por eso, porque yo creo que lo que nos permite la escritura es algo tan sencillo y tan complejo como crear un espacio en el que encontrarnos con nosotras, con nosotros mismos de una forma más amable, en la que podemos escucharnos, volcar todo lo que nos está pasando, ordenarnos, que es una palabra que una expresión que la gente utiliza mucho. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos creando ese espacio en el que al final lo que hacemos es encontrarnos con nosotras, ¿no? ¿Y notas tú que hay alguna diferencia entre pues tener una sesión con tu terapeuta en la que estás charlando y contando tus cosas y tener una sesión de escritura, ya sea guiada con un profesional o tú misma, tú sola con tu diario y tus historias? Mira, yo creo que son muy complementarias las dos. Porque yo también hago psicoterapia individual, entonces cuando acompaño a otras personas, normalmente utilizo la escritura también y me parece que lo que nos permite es como afianzar, seguir después de la sesión, explorando todo lo que se ha abierto. Entonces, creo que cuando una persona ya tiene una trayectoria, un camino recorrido, se conoce bien, porque yo también acompaño a muchas terapeutas, mujeres sobre todo, que acompañan a otras personas que suelen ser mujeres. Entonces la escritura de forma muy natural ya es un recurso para ellas, pero cuando no traemos esa relación previa, a veces está bien tener el acompañamiento, bien en sesión individual, bien en los talleres, ¿no? ¿Has encontrado alguna vez algún caso, alguna reticencia a escribir? Y hablo de, porque yo soy profesora, pero también trabajo ahora mucho con la poesía como recurso para autoconocimiento. Y sí que hay veces que hay ciertas personas que de entrada, de primeras, dicen, ponerme a escribir no me apetece, como que hay un miedo, una cierta reticencia. Yo me pregunto si te pasa o te ha pasado a ti. Sí, hay muchas, es muy curioso y muy bonito además porque se suelen entremezclar el deseo y el miedo, ¿no? A mí me parece que esa combinación también es como para ponerla directamente encima de la mesa y dialogar con ambos. De hecho, yo lo hago mucho, ¿no? Como el deseo que de primeras nos impulsa a escribir y luego todos los miedos que se van presentando. Yo creo que es porque tenemos una relación todavía como muy académica con la escritura, precisamente muy desde el miedo, desde la exigencia, el tener que hacerlo bien, el tener que elegir mucho las palabras cuando la escritura que nos cura, ¿no? Que nos ayuda a estar mejor, es precisamente para mí una escritura mucho más libre, ¿no? Que después le podemos dar pues esa forma, que la poesía es maravillosa, pero de primeras es como una expresión que al final yo he encontrado también que esto es arte terapia, ¿no? Que es algo que me ha costado mucho como utilizar esa palabra por respeto a quienes, bueno, pues sabían más de esto y también como por mantener el espacio del arte y de la creación como algo aparte, ¿no? De la terapia. Pero creo que es que al final esa es parte de la magia también, sí, sí, sí. Claro. Entonces, esa es una, la académica, y luego, bueno, la autoexigencia que siempre está, ¿no? Como que queremos hacerlo todo bien o que nos cuestionamos si lo que estamos diciendo es importante, incluso aunque escribamos para nosotras mismas, sí que hay bastantes reticencias, sí, sí, Y sí. a ti te pasa a nivel personal, porque tú escribes, claro, tú escritora también eres. Sí, sí, Entonces, mucho, me has tenido, encanta. seguro que has pasado por estas fases o en algún momento al principio quizá que dices, no, mira, esto igual me siento muy bien escribiéndolo, pero no, esto no tiene valor. ¿Te ha pasado a ti? Y es no tanto que pensara que no tenía ese valor, es que para mí la escritura era algo tan natural como respirar siempre.
Entonces sentía que era algo más para mí, ¿no? Sí que a la hora de ponerlo en el mundo, de compartirlo con otras personas, sí que me ha costado mucho, pero yo creo que más porque, más que por cuestionarme el valor directamente, por sentir que era algo tan íntimo, incluso aunque fuera un cuento, ¿no? O quizá los cuentos ha sido más sencillo ponerlos en el mundo, pero más por esa conexión tan profunda con lo que estoy contando que por cuestionarme el valor. Sí. ¿Crees que hay algún valor en compartir? Y te hablo desde, en mi formación como poesioterapeuta está el escribir, es importante, pero también es importante el compartirlo con un grupo de personas y pues eso, que todos traigan su perspectiva o su experiencia. Entonces yo me pregunto si, ¿qué visión tienes tú? ¿Qué opinión tienes tú con compartir? Sí, yo creo que siempre es opcional, o sea, lo que yo digo es que siempre, ¿no? Escribimos para nosotras con total libertad y compartir es opcional, pero estoy también firmemente convencida del valor que tiene. Creo que escribir en comunidad es precioso, es transformador, porque además somos espejos y muchas veces vemos vivencias de otras personas y decimos, ostras, esto me pasó a mí o yo no tenía palabras para esto. Y luego también por el valor que tiene poner la propia expresión en el mundo, ¿no? Creo que eso solo ya es un montón, sí. Tienes talleres de escritura diferentes, con diferentes temáticas. Yo creo que por el que te conocí es por el de la escritura, escribir a la mujer salvaje, creo que es. Sí, sí, sí. Enamorada yo de ese Sí. tema. Pero claro, yo tengo curiosidad, ¿cómo escoges los temas de Bueno, estos talleres? yo creo que me escogen, ¿no? Es un tópico, pero siento que es así. No, ahora mismo ya están como muy cerrados. Este año he creado un acompañamiento individual nuevo que es a través de la escritura, también del arte, pero cuando he tenido que decidir ha sido siempre lo que me hubiera gustado encontrar a mí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué temas? Claro, porque tienes escribir por- porque hay uno que es el que más me interesa, escribir a la mujer salvaje. A partir de ese taller de escritura o de los materiales que creas, Ujú. ¿cómo nos cura? ¿Cómo nos conocemos a través de explorar un arquetipo? ¿Qué pasa? ¿Qué transformación ocurre cuando hacemos este trabajo? Bueno, claro, te escucho así me llega, ¿no? Como con mucha fuerza esa pregunta, pero además para mí es un taller muy poderoso que siempre está ahí. Ahora estoy acompañando a un grupo. Me parece que una de las cosas que trae precisamente conectar, bueno, solo conectar con el arquetipo y el símbolo ya creo que es un montón, ¿no? Porque además estamos en una sociedad en la que cada vez menos, pero venimos con una herencia en la que se rechaza mucho lo oculto, le damos solo importancia a lo verbal. Y para mí, precisamente, esto nos permite trabajar como con capas más inconscientes, con narrativas heredadas, con narrativas interiorizadas que no son nuestras y al mismo tiempo como conectar con toda la fuerza del arquetipo de la mujer salvaje que nos habla de nuestra fortaleza, nuestra intuición, nuestra sabiduría interior, de lo que se transmite de generación en generación, del poder de los cuentos. O sea que sobre este tema te podría decir mucho porque me apasiona, pero como siento que sobre todo lo que nos hace es, ¿no?, ponernos en contacto con capas más profundas de la psique, de la experiencia y hasta me atrevo a decir de la sabiduría, eso más ancestral y Sí, más arquetípica. Sí, ¿no sí, ves? sí. Tengo así como mariposillas en el estómago, Claro, porque es un tema que me interesa muchísimo. también, Y sí. me pregunto, en tu experiencia, ya llevas varios años trabajando con la escritura y con clientes, dices que sobre todo mujeres, interesante. Sí. ¿Qué transformaciones ocurren? O sea, si tuvieras que poner ejemplos, obviamente no de individuos, pero ¿qué tipo de transformación ocurre cuando nos dejamos llevar por la escritura, cuando exploramos diferentes partes de uno mismo a través de historias o de cualquier formato? ¿Qué cambia? Bueno, para mí, mira, lo más importante y lo primero que aparece es el me doy cuenta, ¿no? Es como un camino que yo siento que es en el tiempo, porque también implica como entrar en una forma diferente de saber y muchas veces hay que desconocer para volver a aprender de nuevo. Es como caminar más acompañadas de nosotras mismas, ¿no? Siento que hay algo de
estar en contacto conmigo, poder contar conmigo, saber que está ahí el cuaderno y que puedo volcar lo que me está pasando, que puedo ordenar, puedo explorar, ¿no? Pues a mí me parece que compartir es maravilloso y también lo promuevo mucho, pero tener ese espacio con una es genial, ¿no? Y lo primero que aparece es ese me doy cuenta. Y de lo que me doy cuenta y de lo que puedo nombrar también lo puedo transformar, ¿no? Para mí hay conciencia y hay una conexión con nosotras. Eso es lo que siento que es más poderoso, sí. Es el poder nombrar las cosas, ¿verdad? Y lo primero que me viene a la mente es poder nombrar las emociones. Para mí es algo Mm. que es importante, por lo menos como punto de partida. Y... Uy, se me da la pregunta. Mm, bueno, no Nombrar, pasa nada. aceptar e integrar las emociones, ¿no? Es como para mí son las fases poder aceptar, que yo con eso soy muy pesada también, todo lo que estamos sintiendo y no pensar que hay emociones buenas y emociones malas, sino que todas nos traen información muy valiosa sobre nosotras, sí. Claro, y es tan complicado cuando hablamos de la información que nos trae muchas veces el aceptar esa información. ¿Tú crees que a través de la escritura nos permite aceptar más fácil? Y la escritura como un recurso, ¿no? Que eso es Mm. algo que yo también he ido como afinando con el tiempo. Por eso yo al principio peleaba mucho con esta idea de la escritura terapéutica y sigue siendo un término que yo no utilizo, pero sí que creo que cada vez más en ese poder cuando lo acompañamos de algo más, cuando le damos un marco o algo que lo sostenga, ¿no? Que si tú no has escrito nunca o no sabes por qué escribes o no tienes un conocimiento sobre las emociones, pues por más que llenes cuadernos, a lo mejor lo que haces es en espiral sobre lo mismo, ¿no? O en círculo más que en espiral, sí. Sí, yo ahí puedo, soy, soy un buen ejemplo, porque sí que es cierto y es muy interesante porque en mi caso escribir siempre ha sido parte de mí, es parte de mí, pero ha habido fases en mi vida en las que yo he notado que a pesar de estar escribiendo en mi diario todos los días, no había una resolución, no había un avance, era como que estaba hablando sobre lo mismo y regurgitando lo mismo una vez y otra vez y no pasaba nada. Claro, Mm. y a nivel individual, ¿cómo salir de este bucle? ¿Tienes algún consejo cuando estamos ahí? Pues eso, en mi ejemplo es uno, yo creo que nos habrá pasado mucho, es que estás ahí llenando hojas y yo me Es, enfadaba más, yo me agobiaba más, salía de escribir y diciendo, "Uf, qué horror". claro, sí, sí, claro, no, no, por eso yo creo que para cada una lo que sirve en cada momento, ¿no? Que hay prácticas que son maravillosas, pero que no son universales, porque a cada una nos funciona o no. Y yo últimamente, bueno, siempre, pero cada vez más creo mucho en mover el cuerpo y en regresar a él, ¿no? También no olvidarnos de eso. E integrarlo, porque si no estamos en la escritura como muy mental, ¿no? Este gesto, porque a veces lo que pasa es que vivimos mucho en la cabeza, entonces en realidad no estamos haciendo una práctica orgánica y completa de escribir, sino que lo que estamos es reproduciendo el bucle de pensamiento en el papel, ¿no? Entonces, como meditar, hacer mindfulness, eso, caminar, ¿no? Algo que nos permita ir a lo somático, al cuerpo. Y me Sí. encanta que traigas el cuerpo. ¿Y cómo lo traemos podemos traerlo a la escritura? Debemos traerlo a la escritura, María. ¿Cómo? Debemos traer- ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo siempre cito, para mí es una gran maestra, Erika Irusta, que a mí me hizo así como un clic en su momento. Y ella en Diario de un Cuerpo da esta pauta, ¿no? Como de sentarnos a escribir con esta pregunta de cuerpo, ¿cómo estás hoy? Cuerpo, ¿qué necesitas hoy? Esa es como la vía de entrada, sí, 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 eso es genial, es maravilloso. Después, claro, hay un trabajo que a veces necesario, ¿no? Yo justo vengo de hacer un taller intensivo sobre la escritura y el cuerpo que ha sido precioso porque a veces pues está el trauma, a veces hay lugares, a veces nuestro cuerpo no es un lugar seguro o estamos muy desconectadas y hay que hacer un trabajo conjunto entre conectar con lo somático, vía focusing, hay muchos recursos, ¿no? Pero bueno, que no siempre es así como con ese mantra tan bonito, pero es un gran recurso, sí, sí, ¿Y te has sí. encontrado alguna vez, o experiencia personal, o que te han comentado tus clientes, de empezar a escribir tu historia tranquilamente y encontrar un momento en el que hay algo que no te sientes preparada o que no quieres afrontar en ese momento? ¿Qué haces?
Sí, me ha pasado en pequeña medida, o sea, como con un acontecimiento, digamos, ¿no? Que de repente llegas a un lugar, sobre todo hay un taller que es de escritura autobiográfica, contar tu propia historia, que como ya llevo mucho tiempo haciéndolo y además es algo que me acompaña a mí y acompaña en individual, pues ya tiene como, digamos, los trucos para seguir aunque te atasques en esto, ¿no? Pero es inevitable que cuando estamos hablando de nuestra experiencia lleguemos a lugares difíciles o a lugares en los que nos resulta difícil adentrarnos. En alguna ocasión muy puntual, pues alguien escribiendo de repente ha conectado con un trauma que no sabía que estaba ahí, pero bueno, pues recomendarle a esa persona que tuviera un acompañamiento terapéutico, ¿no? Que es lo que procede. Si lo estamos explorando por nuestra cuenta, yo creo que creo mucho y estoy firmemente convencida de la sabiduría de nuestro organismo para regularse. Precisamente por eso nos para, ¿no? Hay algo que nos para y no nos damos cuenta cuando llegamos al lugar difícil. Entonces yo para eso insisto mucho también en pedir ayuda, aunque sea decir, mira, aquí no puedo continuar, ¿no? Porque yo en todos los talleres ofrezco esa posibilidad de, aunque lo hagas por tu cuenta, estoy al otro lado. Entonces creo que el darnos cuenta una vez más es el recurso más valioso que tenemos para eso. Claro, no, y es súper interesante porque, por un lado, eh, para mí la escritura es maravillosa y súper poderosa, pero con el tiempo, y es algo que ha ido cambiando con el tiempo, al principio decía, no, todos debemos escribir y lo tenemos que escribir todo porque es buenísimo, pero con el tiempo estoy dándome cuenta de que, no quiero decir hay peligro, pero hay un cierto riesgo si no tienes un acompañamiento o un apoyo, alguien en tu red de contactos, en tu comunidad, a quien puedas decir, mira, jo, es que he estado escribiendo en mi diario sobre este tema y esto ha salido a la luz. Porque muchas veces trabajarlo solos es, yo no sé, en algunos casos no es posible, ¿no? Y claro, es que depende una vez más de cada persona, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso siempre he sido muy cauta y siempre, claro, porque yo soy psicóloga también, entonces creo que es muy importante el no llevar a nadie a un lugar del que no pueda salir, ¿no? O no abrir algo que no se cierre. Entonces creo mucho en esa capacidad del organismo, pero al mismo tiempo no creo que entrar, por ejemplo, a escribir sobre el trauma sin acompañamiento, sin ningún tipo de guía sin alguien que esté al otro lado nos aporte nada. O sea, no escribir por escribir, como solamente el hecho de nombrar te va a sanar porque no te sana eso. O sea, cuando hay trauma, cuando hay heridas más profundas, te sana otras cosas, ¿no? Te sana integrar la experiencia, pasarla por el cuerpo, tener Sí. un espacio seguro al que acudir y eso, si no lo has construido antes, no lo vas a construir solamente escribiendo, al revés. Como dices tú, ¿no? Puedes llegar a lugares complicados, sí. Sí, Y el sí. acompañamiento, en tu caso, ¿cómo funciona? Bueno, en individual es un proceso de psicoterapia, bueno, en el que está la escritura y como un recurso. En los talleres, yo lo que he llegado a hacer con el tiempo, después de darle muchas vueltas, es que hay un itinerario como muy estructurado, eso muy probado, en el que están, bueno, pues los recursos como digamos más para presentar cada tema y propuestas, diferentes propuestas para escribir y leer Sí. integrando cada vez más todos esos posibles obstáculos y todas esas dificultades que puedan encontrar, ¿no? Pues en audios complementarios. Y después ofrezco dos espacios de apoyo. Uno es un grupo de Telegram en el que se van encontrando todas las personas que están haciendo diferentes talleres. Es un espacio que yo estoy empezando a alimentar todas las semanas, también, bueno, pues para impulsar, ¿no? Cuando hay algún obstáculo. Y luego normalmente hay un encuentro mensual en el que se juntan las personas de todos los talleres. Yo creo que escribir en comunidad es súper valioso, lo que pasa es que a veces es difícil juntar muchas personas que a la vez lo quieran hacer. Claro, no, esa es la parte más complicada de, yo creo, de cualquier negocio. Yo creo, Sí, sí. tú como psicóloga y yo como profesora también encontramos que sí, necesitamos de alguna manera el movernos de trabajar de manera individual a grupo y Mm. entendemos el valor de presencial, pero es complicado. Claro, es. Sí, 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 muy complicado, sí. Para mí,
es el principal obstáculo, de hecho. Sí, sí, sí. Por eso intentar encontrar el formato mixto en el que las personas pueden embarcar cuando quieran, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si necesitan, quieren hacer el itinerario por su cuenta, lo hacen, pero también fomentar cada vez más, insistir cada vez más en el grupo, que antes era como muy opcional y ahora estoy intentando construir desde ahí. Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y me interesa el punto de la integración. ¿Cómo, en tu conocimiento como psicóloga, cómo integramos estas experiencias o estas emociones, sea lo que sea? ¿Cómo lo hacemos? Pues claro, para mí, como regresando, ¿no? Un poco al cuerpo, buscando ahí qué es lo que se ha quedado fragmentado en la memoria, la experiencia somática. Y siempre digo esto de volver a mirar hacia atrás para leer en el presente, integrar y después poder proyectarnos en el futuro y en lo que vendrá, ¿no? Pero sí que siento necesario hacer ese ejercicio, pues como de, me gusta mucho la metáfora del tejer, también es como ir hilando, ¿no? Ir revisando lo que fue eso y volviéndolo a pasar. Es que para mí esa es la expresión, ¿no? Como volver a pasar por el hoy, por el cuerpo y por la experiencia, pero de una forma distinta. Yo creo que ese es un trabajo laborioso, preciosísimo, que merece mucho la pena hacerlo, pero que también tiene sus retos, sus dificultades y puede ser doloroso. Después está el punto medio en el que no estamos en lo de antes, pero tampoco estamos en lo nuevo y hay que sostenerlo. Pero bueno, me parece que es un poco así, ¿no? No, no sé si es muy abstracto lo que te he Sí, sí, dicho, no, pero no, tiene, tiene sentido, ¿no? Y me encanta la metáfora de ir tejiendo. Em, y hablando de metáforas, ¿por qué crees tú que funcionan? Soy una fan, ¿no? En mi caso siempre ha sido muy fácil para mí hablar más con imágenes que de otra manera. Entonces, yo cuando miro, ahora ya soy consciente de ello, ¿no? Ahora ya lo he notado. Pero con el tiempo yo miraba mis emails y digo, ojo, pero si es que parece que estoy escribiendo aquí un poema y la gente me responde como muy objetivamente y a mí había como una desconexión. Pero ¿por qué crees tú que funcionan las metáforas? pues yo creo que hay personas, oye, también me pasa un poco, ¿no? Me identifico totalmente con lo que dices, pero con el tiempo me he dado cuenta de que es una forma mía de procesar la información, que soy súper visual, ¿no? Antes se decía que eso era un hemisferio o sea, un predominio del hemisferio derecho, ahora ya no sé si es tanto eso, pero bueno, sí que yo proceso en imágenes, cuando cuento un cuento lo veo en imágenes y cuando acompaño psicoterapia muchas veces veo imágenes de lo que me cuenta la otra persona e intento transmitirles, ¿no? O sea, creo que es por un lado esto, cómo procesamos algunas personas la información, y luego un poco lo que hablábamos de los arquetipos, que no sé cómo expresarlo, pero me parece que hay algo todavía ahí como muy, muy humano y muy ancestral que se nos queda a veces atrás, que tiene que ver pues con la imaginación, ¿no? Que antes de lo verbal, antes de que expresemos en palabras, seguramente estemos procesando desde otro lugar en el que también hay mucha conexión con la memoria y con las emociones, ¿no? Para mí las imágenes y las metáforas nos llevan de una forma mucho más directa a toda esa información que es más primaria y por lo tanto más valiosa, que no está contaminada todavía, ¿no? Algo así. Algo así. Sí, y tú encuentras que cada persona, cada individuo tenemos una historia, un tema. Un tema mitológico, puede ser que se esté relacionado con los arquetipos, o este hilo rojo que casi hace que todos los capítulos, cuando miramos hacia atrás, tengan un puntito en común. ¿Qué te parece? Sí, y eso es algo muy hermoso que pasa, no sé hasta qué punto está, no sé hasta qué punto es algo que aportamos nosotras, pero sí que es verdad que cuando alguien revisa su historia de vida, el descubrimiento siempre es este, ¿no? Aunque sea en una sesión de una hora, revisar el paisaje de vida, pero es como, ostras, aquí estoy, pues lo que tú decías, ¿no? Integrando esa sensación de integrar y de ver el sentido y la perspectiva como más desde, sí, más desde arriba, más desde la unidad, ¿no? Porque cuando hay pérdida, cuando hay dolor, cuando hay trauma, simplemente cuando nos perdemos en la vida, las sensaciones de fragmentación, y esto nos permite tener la sensación de que la narrativa y nuestra historia está integrada y emerge ese sentido que es muy humano, que lo necesitamos las personas para estar bien y para vivir, ¿no? Como, sí.
Sí, Necesitamos dar sentido a sí, todo. totalmente, sí, Ya, sí. entre estas cosas, yo creo que dar sentido a nuestra historia, al por qué me pasa esto, por Sí, qué o me fue relaciono. así, esto me llevó a esto, no, esto pasó por esto, eso es que como tal como dices tú, pues que esto que me parecía que era un momento muy doloroso de mi vida, lo fue, pero no sé si me permitió o después de esto yo salí y me moví hasta este otro lugar, con lo cual, bueno, de alguna manera se recoloca la experiencia también, sí. Sí, para mí es casi el aceptamiento, perdón, la aceptación de Sí, que hemos crecido, evolucionado con historias, eso es. contando historias y sin historias estamos perdidos, en mi opinión. No, no, yo totalmente. Yo es que además cada vez, o sea, me parece que reivindicar el poder de las historias y sobre todo también las historias que se cuentan de viva voz, ¿no? Que la escritura es maravillosa, pero bueno, también el origen de la poesía, de eso sabrás tú más, ¿no? Pues tiene que ver con la transmisión precisamente de historias, de un conocimiento que si no se pierde y no nos orientamos en el mundo, ¿no? Sin lo más humano que tenemos, que son las historias. Sí. Claro, y es que aprendemos de otras. Yo creo que y sé que esto es una simplificación, pero yo tiendo a pensar que las personas que leen mucho, mucha ficción, tienen mayor capacidad de empatía que aquellas que leen menos. Y sé que no, que hay, a ver, que hay de todo. Pero yo creo que leer historias nos ayuda a entender otras perspectivas y a entendernos a nosotros mismos, de manera bueno, que esto abre un poquito la capacidad para empatizar, para tener más compasión, para decir, bueno, no he vivido esta Totalmente. situación, pero la he leído en un libro y me puedo imaginar. Totalmente, María, sí, seguramente por eso también es importante que leamos o que nos cuenten historias cuando somos pequeñas, cuando nos estamos formando, ¿no? En todas las etapas, que bueno, al final todas las etapas de la vida traen su desafío, pero sí, yo eso es algo que agradezco mucho de mi educación y de mi crianza, ¿no? El haber tenido todas esas historias precisamente para poder acudir a ellas, sí. Y para ir terminando, yo quería preguntarte, porque claro, estamos hablando de la escritura y de utilizar la escritura como recurso para conocernos, para darnos cuenta de cositas y ir integrando esas cosas. Pero claro, yo creo que es como es un aprendizaje, claro, no sabemos, y es algo que yo creo que has mencionado antes, que muchas veces escribimos, pero no hay una resolución, no hay un aprendizaje. ¿No, crees tú que hay suficiente información o formación para saber cómo utilizar la escritura? ¿O crees que no? No, porque todo el mundo piensa que es algo eso, ¿no? Como intuitivo, inmediato, que yo me ponga a escribir y ya está, y me parece que no. Primero porque para empezar no sabemos qué hacer con todos esos obstáculos, temores que aparecen cuando empezamos a hacerlo. Y luego, bueno, pues porque yo siento que si utilizamos la escritura para conocernos mejor o para cuidarnos más, es un recurso, como te decía antes, entonces tiene que haber algo que lo sostenga, que da igual, tú traes tu modelo, yo traigo el mío, o sea, que no hay uno mejor que otro y no tiene por qué ser desde la psicología, ni mucho menos, sino yo creo quizá desde la experiencia, ¿no? De cada persona, de lo que ha ido encontrando que puede servir y quiere aportar a otras, ¿no? Yo tengo una formación especializada para personas que acompañan a otras personas. Que la adoro y un poco porque aprendo mucho también y porque me llegan personas desde profesiones muy distintas y para mí uno de los hilos principales es encontrar lo que a cada una le ha servido y también las dificultades que ha encontrado en el camino, porque desde ahí va a poder acompañar a otras personas a escribir con mucha más seguridad y de una forma mucho más eficaz. Así que sí, siento que parece que sabemos mucho, pero en realidad todavía hay poquita información. Sí. Claro, y es por eso que esta formación que tú haces y que podemos acceder probablemente en diferentes variantes. Tienes la Mm, tuya, pero hay sí, probablemente sí. otras maneras. ¿Cómo es la tuya? ¿Qué tipo de información nos ofrece? ¿De qué manera ayudas a estas personas a que puedan ayudar a guiar a otras personas?
Pues hay quien dice que es como hacer todos los talleres en uno, ¿no? Es como un recorrido de 9 meses, pero que se puede extender en el tiempo, en el que vamos viendo, por un lado yo ofrezco como un marco teórico, pues todos los saberes que a mí me han ayudado desde la psicología, pero también eso desde mindfulness, desde otros recursos, como presentarlos, y después vamos pasando por la experiencia de cada persona, pues para que haga un recorrido por la escritura autobiográfica, por la escritura creativa, por la escritura como recurso para el autocuidado, siempre en relación, eso siempre le digo porque para mí es importantísimo, con las redes de afecto que sostenemos y nos sostienen, porque autocuidado no es yo conmigo misma, es yo formando parte de algo mucho más grande. Sí. Y por último hay un proyecto final que es lo que permite como integrar una vez más todos los aprendizajes del curso. Y para mí hay algo que tiene mucho que ver con la confianza también, o sea, es como ir destilando, ir concretando la experiencia de cada persona, es como tú traes tus saberes, yo te ofrezco los míos y se integran los dos, ¿no? Otra vez el tejer. Y, y eso, y también acompañar pues las dudas que siempre están, pues podré hacerlo. Si no vengo de aquí, si no soy profesional de la salud, puedo acompañar, por supuesto que sí. Eso es un... Claro, y eso es súper importante porque el papel de la psicología es innegable. Es un don que nos ha caído del cielo, pero ¿es necesario? ¿O hasta qué punto? Yo imagino que un cierto conocimiento tiene que haber. Claro, Porque estamos trabajando con la mente. eso es, sí, con las emociones sobre todo, Claro. ¿no? Con algo que, sí, yo sobre todo lo que ofrezco, lo que transmito es como un conocimiento básico para que sepas lo que te puedes encontrar, que sepas hasta dónde puedes llegar, que no tengas miedo de tratar determinados temas porque sabes que no vas a abrir nada que no puedas cerrar y porque sabes que si te encuentras un lugar complicado lo vas a poder derivar a otra persona, ¿no? Entonces yo creo que el sentido común ahí es lo más importante, pero que hay gente que hace una labor maravillosa en sus acompañamientos, integrando la escritura como un recurso. Entonces, sí, sí, yo creo que es más, ¿no? El saber, pues eso, pues como yo tengo mis límites con la medicina, por ejemplo, ¿no? Cada uno los tenemos con lo suyo. Claro. Pues sí, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, María, un Ha placer. sido un placer hablar contigo bueno, compartiré todos tus enlaces. No sé si tienes, ¿hay alguna cosita que vaya a salir ahora prontito? O... Pues bueno, tengo un intensivo de ahora en verano de acompañar con la escritura y las narrativas que lo hice el año pasado y fue muy bonito como para compartir en directo con quien quiera dar los primeros pasos, así que se podría ir, sí, sí, Qué sí. mejor manera de pasar el verano que conociéndose a uno mismo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por la charla Gracias a ti. Un placer, María, mil gracias. Chao, preciosa.